Habíamos visto la semana pasada, o no, la anterior, perdón, Mateo 7:21, donde Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nos habíamos referido, habíamos hecho el énfasis en lo que era la voluntad de Dios, la importancia de que se cumpla en nuestra vida la voluntad de Dios, porque si no se cumple, estamos fuera. Es así de simple. Así que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio, el día del juicio que Él va a hacer con todo el mundo el día que regrese en su segunda venida. Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense que esta gente utilizaba así el nombre poderoso de Jesús para hacer cosas, pero la voluntad de Dios no era cumplida en sus vidas. Y dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Eran hacedores de maldad porque nunca habían sido regenerados. Eran hacedores de maldad como todos nosotros y como todas las personas que no han conocido y no han sido redimidas por la sangre de Cristo. Así que esto es importante y está enganchado con el pasaje, en realidad viene enganchándose con todo acá, pero viene enganchado con el pasaje anterior que dice en el versículo 15 del mismo capítulo 7: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los vamos a saber? ¿Cómo los vamos a reconocer? ¿Cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo aquel árbol que da buenos frutos, pero el árbol, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni al revés, el árbol malo dar buenos frutos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y hablando de esa gente que vienen haciendo cosas, vienen enseñando y vienen hablando y profetizando y haciendo milagros en el nombre del Señor, pero su voluntad no es hecha en sus vidas. Y la relación está, porque es un pasaje que continúa del otro y está completamente enganchado. El tema está que el hacer la voluntad de Dios es un fruto. Es una manifestación de lo que Dios está haciendo dentro nuestro. Si hablamos de fruto, no hablamos de algo que se hace, sino es algo que se produce. Es algo que se genera y se engendra en nuestra vida, no por nuestra fuerza, no porque hagamos o mencionemos el nombre de Cristo, no porque incluso hagamos milagros o echemos fuera demonios en el nombre de Cristo, sino que es algo que surge de adentro nuestro, ¿no? Ese fruto, uno de esos frutos que podemos observar en las personas que tienen la entrada en el reino de los cielos, es que se cumple la voluntad de Dios en su vida. Bien. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? La vez pasada hicimos hincapié en la voluntad de Dios. Ahora quiero hacer hincapié en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el ámbito en donde la voluntad de Dios se cumple. Es el ámbito en donde Dios es rey. Y donde Dios, en la persona de Cristo, cumple su voluntad y se hace lo que Él dice. Por eso tiene que ver una cosa con otra. Por supuesto que el que no cumple la voluntad de Dios no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, ¿qué se hace? Se cumple la voluntad de Dios. No la propia voluntad, sino la voluntad de Dios. No lo que a mí se me antoja, lo que yo sueño, lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a entrar al reino de los cielos? Donde es el ámbito, la esfera en donde se cumple la voluntad de Dios, si yo no en mi vida no se está cumpliendo la voluntad de Dios como resultado de la operación del Espíritu Santo en mi vida. Porque ¿acaso yo puedo cumplir la voluntad de Dios por mi esfuerzo? Imposible. Puedo decirle: hermanos, a partir de mañana comiencen a cumplir la voluntad de Dios. No se puede. No podemos, somos impotentes para cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, somos impotentes para entrar en el reino
o en ese ámbito en donde la voluntad de Dios se cumple. ¿Me explico? ¿O me entiendo? ¿Me explico? Bien. ¿Entienden la relación? La voluntad de Dios se cumple en mi vida. Ah, bueno, entonces yo estoy dentro de ese ámbito del reino de Dios. La voluntad de Dios no se cumple en mi vida. ¿Qué se cumple en mi vida? Mi voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja. Puedo llegar a usar el nombre de Cristo para hacer cosas para mí, en mi beneficio, incluso en el beneficio del otro, sanando, haciendo milagros. Pero la voluntad de Dios no se cumple en mi vida. Ah, no estás en condiciones de entrar en el ámbito donde sí se cumple la voluntad de Dios, que ya la Biblia llama el reino de Dios. El hecho de que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida y de que entremos al reino de Dios no es por lo que hacemos, ni siquiera lo que hacemos en el nombre del Señor, sino es por lo que el Señor hace en nuestra vida. ¿Me explico? Nosotros somos impotentes. ¿Qué somos nosotros? Hacedores de maldad. Si usted se levanta a la mañana y dice, a ver, ¿cuál es mi mejor virtud? ¿Qué es lo que mejor sé hacer? Maldad. Porque hemos nacido del todo en pecado. Y si el Señor y Cristo no nos viene a redimir y a rescatar, terminamos como estos pobres tipos. Apártense de mí. Pero fíjense otro detalle, dice, en el versículo 23, dice, entonces yo les declararé, dice el Señor, nunca los conocí. El Señor les dice, yo no te conozco, pero Señor, si yo he vivido mi vida, hice lo que siempre quise, pero lo hice en tu nombre. Siempre pedí, Señor, y dije, Señor, confío en ti, pongo mis proyectos en tus manos y quiero que bendigas mis proyectos. Siempre hice lo que yo quise. No te conozco. Dice Jesús, apártense de mí. No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjense que habla de un conocimiento, y cuando la Biblia habla de conocer, no es que dice, yo tengo un conocido que, tengo un compinche, un conocido, no. Cuando la Biblia habla de conocer, se refiere a un vínculo íntimo. Es más, la Biblia habla y utiliza ese vocablo conocer para cuando hay una relación íntima entre el esposo y la esposa. Y conoció a Adán a su mujer, dice la Biblia, y engendró y tuvo hijos. Porque se trata, esta idea de que Dios nos conoce, de establecer un vínculo íntimo. Fíjense lo que le dice Jesús en Juan 10, se me va el tiempo como agua, 10:14, a ver. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y saben qué? Y mis ovejas me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y Él conoce a sus ovejas, dice Jesús, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. ¿Qué quiere decir? Que el pastor las llama por su nombre, sabe quiénes son y las ovejas conocen al pastor y no se van con otro pastor. Hacen lo que el pastor dice, van detrás del pastor. ¿Me explico? Eso es lo que dice Jesús. Así ese es el vínculo que tenemos que establecer y que estamos llamados a establecer con el Señor. No estamos llamados a vivir nuestra vida y que Dios nos bendiga. No estamos llamados a desarrollar nuestros proyectos y que Dios va a ir por nosotros, va a pelear por nosotros como poderoso gigante y nos va a solucionar todos nuestros problemas. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que hemos establecido un vínculo tan íntimo con el Señor que cuando Él habla, yo sé que es Él y le sigo y hago lo que Él quiere. Fíjense en 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, porque no vemos muy bien no sabemos bien la verdad. Estamos ahí más o menos. Pero entonces conoceré como fui conocido por Dios. Y en Gálatas 4:9, que ese es el más lindo, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Es Dios el que nos conoce. Entonces, acá nos tenemos que asegurar, volviendo al texto de Mateo, Dios me conoce. Y si yo hago su voluntad,
de seguro que me conoce. ¿Y cómo sé si estoy haciendo su voluntad o no? Y por sus frutos, muchachos, por sus frutos. ¿Hay frutos de vida? Ah, no, pero el tipo sabe cuando se pone, cómo predica, cómo habla, cómo hace. Todo bien. Es importante, son herramientas que Dios nos da para el desarrollo de la iglesia, los tenemos que usar, tenemos que pedir por los dones, tenemos que practicar los dones y pretender los dones mejores. Pero hay frutos en nuestra vida del día lunes. Si alguien nos ve el día martes en nuestra casa en Ojotas, ¿se ve la luz de Cristo? Si ve cómo nos relacionamos unos con otros, en mi familia, en lo secreto, se ve. Si alguien ve, si Dios ve cómo manejo mi dinero, cómo hago mi trabajo y mi honestidad en relación con el dinero, ¿Dios aprueba lo que yo hago? Porque de eso se trata, de ser transformados, de ir avanzando un poco más y dar fruto. Cuando hablamos del reino de Dios podemos ver en la palabra, en la Biblia, en el desarrollo de la historia bíblica, que se refiere a 6 etapas del reino de Dios. La primera etapa podemos ver como ámbito en donde se cumplía la voluntad de Dios, el paraíso. Bueno, Adán fracasó y fue echado, ¿no? La segunda etapa es la formación del pueblo de Israel y cómo Dios estableció una teocracia con el pueblo de Israel, un gobierno directo de Dios, también falló. Después vinieron los profetas, cuando la teocracia fracasó, vinieron los profetas que anunciaban sí la venida de un reino que iba a traer paz y que iba a estar en manos del Mesías, el Cristo. Después tenemos como cuarto punto la venida del reino de Dios en la persona de Cristo. Cristo dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, porque Él se había acercado. Pero ahí no terminaba el plan. Ahora venía la etapa en donde nosotros estamos viviendo. Cristo se fue, vino el Espíritu Santo y ahora es la etapa del reino de Dios escondido en nuestros corazones. Pero no termina ahí, porque un día Cristo vendrá y vendrá la etapa del reino glorioso y manifiesto de Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando ustedes lean en la Biblia reino de Dios, depende de qué estén leyendo, se está refiriendo a la misma cosa, pero en distintas etapas de la historia de la humanidad. A nosotros, y lo que quiero concentrarme hoy, es en la quinta etapa, digámosle así, o punto de vista, donde nos encontramos ante un reino oculto en nuestros corazones. Está escondido, no es visible. ¿Alguien puede ver el reino de Dios en ustedes, en mí, No se puede ver. Si yo salgo a la calle, mirá, tiene el reino de Dios en su corazón. No, puede ver atisbo, puede ver testimonio, puede ver frutos de ese reino, pero no ve el reino de Dios porque está escondido. Y se va revelando a su iglesia y en nuestra vida se nos va revelando lentamente por el obrar del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 13. Ahí nomás, Mateo 13, 11. Dice Jesús, le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús le dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A nosotros nos es dado el que se nos revelen los misterios del reino y vamos entendiendo cómo funciona este ámbito en donde la voluntad de Dios se cumple. Y a medida que voy entendiendo esto, cómo se cumple, me viene ese clamor a mi corazón. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, porque esa es la única solución para mi vida pecaminosa, ¿no? Venga a nosotros, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, donde Él reina soberanamente, también se haga en la tierra. ¿Cómo? ¿Que lo hagan los políticos, la gente, mi vecino? No, yo, en mi vida. Que se haga tu voluntad en el cielo, así como en el cielo se haga también en mi vida. Y está escondido, nadie lo ve, pero ahí vamos. Esos misterios se van revelando en nosotros. Vamos. ¿Estoy muy acelerado? ¿No? ¿Vamos bien? Bien. Este reino no lo podemos ver, ni podemos entrar, a menos que, fíjense,
¿Se acuerdan la historia de un hombre muy sabio, llamado Nicodemo, que fue a verlo a Jesús de noche? Y le dijo Jesús: mira, te digo la verdad, Nico. La verdad, la posta, es que si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. ¿Alguno de ustedes pudo ver algo del reino de Dios? ¿Alguno de ustedes pudo conocer uno de esos misterios tapados, escondidos del reino de Dios? Entonces es porque el Espíritu Santo hizo algo en la vida de usted. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre viejo, siendo viejo, puede otra vez entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús ni le respondió la tontería que le dijo, sino le dijo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Volvemos a la pregunta: ¿puedo cumplir la voluntad de Dios con mi esfuerzo? ¿Hay algo que yo pueda leer para cumplir un decálogo o un listado de normas, artículo 1, artículo 2? Si quiere ser cristiano tiene que hacer esto, tiene que hacer... No, hagamos lo que hagamos, nosotros estamos imposibilitados de alcanzar la salvación. Es por su gracia, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros que podemos ver algo que está escondido. A nosotros nos es dado por medio del Espíritu Santo el conocer esos misterios y podemos llegar a entrar y empezar a sentir que su voluntad se cumple en mi vida. Qué lindo, ¿no? Menos mal que no depende de nosotros. Menos mal que no depende de nosotros. El pueblo de Israel creyó que dependía de eso. Fíjense los fariseos, el problema que tuvieron para entender esto. Ellos creían que cumpliendo la ley de Moisés iban a entrar al reino de Dios, y Jesús le dice: no es por cumplir la ley de Moisés. Es el que cree en mí, el que tiene vida eterna. Bien, miren lo que dice Colosenses. Colosenses 1 dice, a partir del versículo 3, siempre, le dice Pablo a la iglesia de los hermanos que estaban en la ciudad de Colosas: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo escuchado de vuestra fe en Cristo Jesús y habiendo escuchado del amor que tienen a todos los santos. Y ustedes tienen fe, y ese amor es a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva, ¿qué cosa? Lleva fruto. Y crece también en ustedes desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, que era el pastor de la iglesia de Colosas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que escuchamos que habían creído ustedes y el amor que tenían, desde el día en que escuchamos, no cesamos, no paramos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento, ¿de qué? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, ¿por qué pide por los colosenses? Después que Pablo y su equipo de pastoral y de apostólico escuchó acerca de la fe de los colosenses, le dijo: oramos para que no paramos de orar, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Qué linda oración, ¿eh? Oremos unos por otros para esto. Señor, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, porque el hacer la voluntad de Dios es lo fundamental. Si no se cumple su voluntad en mi vida, yo el día del juicio, afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Por más que haya mencionado el nombre del Señor, 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 haya hecho cosas por el Señor, haya aprendido acerca del Señor, nunca
habremos llegado a ser conocidos por Dios. Nunca habremos establecido ese vínculo íntimo que se da de padre a hijo, un nuevo nacimiento, un nuevo renacimiento en mi corazón. Habremos sido espectaculares religiosos de la mejor religión del mundo, que la nuestra. Está bien que la nuestra es la mejor religión que existe, pero no nos salva. ¿Qué nos salva? Y la obra del Espíritu Santo que produce, ¿qué cosa? Entrar en el reino de Dios, es decir, entrar en ese lugar donde no se hace mi voluntad. Ni Jesús, siendo hombre, hizo su voluntad. Se hace la voluntad de Dios. Señor, mirá, esto no quiero pasar la cruz, Señor, porque es durísimo, pero que no se haga mi voluntad. Porque Él sabía de qué se trataba el reino de Dios. Y nosotros vivimos tan alegremente haciendo lo que se nos canta, ¿no es cierto? Por eso, oremos y unos por otros, para que el Señor nos llene del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor. Haciendo nuestra voluntad, ¿andamos como es digno del Señor? No. Andamos como hacedores de maldad, por más que mencionemos al Señor. Pero si andamos en su voluntad, entonces andamos como es digno de Él, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Volvemos a Mateo, ¿no? Haciendo su voluntad, damos frutos y por esos frutos nos conocen y somos testimonio para otros. ¿Cómo se engancha todo con todo? Dice, para que llevemos fruto, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos, hermanos. Alguno está flojo hoy, alguno se siente débil, pero el Señor nos promete esto, que vamos a andar fortalecidos si andamos en su voluntad, con todo poder, conforme a ¿qué? A la potencia de su gloria, de su virtud, de su perfección, para toda perseverancia y longanimidad. Esto no tiene que ver con nada que ver con la longaniza. ¿Longanimidad? No. Longanimidad es constancia de ánimo en la adversidad. Longanimidad significa entereza, fortaleza, serenidad, firmeza. Él nos va a dar el poder y la fuerza para mantenernos como perseverando firme. ¿Bien? Entonces, si alguno está caído, oremos unos por otros. No está mal reconocer que uno está flojo de energía, no está mal. Es bueno, es necesario. ¿Sí? Estoy flojo de energía. Todos nos ponemos a orar para que el Señor revele su voluntad, para que la voluntad sea cumplida en su vida. Entonces va a ser fortalecido con el poder, la potencia de su gloria. Mamita. Con gozo, dice, dando gracias al Padre, con gozo, cuando venimos a alabarle y siempre con ese gozo profundo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado del poder, del gobierno de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Otra vez la palabra reino. Nos ha trasladado ¿a dónde? A ese lugar en donde se cumple la voluntad del Rey. Por eso es importante orar, Señor, venga tu reino y se haga tu voluntad en mi vida. Señor, aumenta el conocimiento, quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad, para no andar de acá para allá golpeándome con lo que dice en mi cabeza o lo que dice otro, sino que pueda aferrarme a lo que vos querés para mi vida. Y ahí ser fortalecidos a lo que me toque enfrentar. Amén. Bien. Ahora, este reino de los cielos, en esta etapa que está escondido, se desarrolla inmerso en la oscuridad y el mundo. Fíjense la parábola, hay muchas parábolas que Jesús utiliza para ilustrar esto. Por ejemplo, la de la cizaña. Estamos en el mundo, estamos mezclados, está la cizaña con el trigo, pero un día, el día del juicio, ahí va a separar una cosa de la otra. Y por eso les advierte, ojo, no es lo que parece, que parece que fuera una espiga de trigo, pero no lo es. No solo el que dice Señor, Señor.
Solamente el que por esencia es trigo, no el que se parece al trigo, entrará en el reino. El que es por esencia, es decir, ha nacido como trigo, ha sido engendrado como trigo, ha venido de una semilla de trigo, no de cizaña. Ninguna cizaña puede transformarse en trigo. Tiene que venir de Dios, esto de ser por naturaleza trigo, ¿cierto? Y estamos metidos acá en un mundo oscuro, ¿para qué? Para ser luz. Fíjense en Efesios, para que estamos yendo, ¿no? Para acá, para allá. A ver, vamos a cortar. Está lindo lo que viene detrás, pero vamos a cortar. En el versículo 6 dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene el juicio de Dios sobre los hijos de desobediencia, los que no hacen su voluntad. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo estaban ustedes en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, anden como hijos de luz. Fíjense, luz. ¿Y cuál es la luz en mi vida? Los frutos, lo que Dios hace en mí. Brilla, tiene que brillar. Tiene que brillar. Hay una canción antigua que cantaban los chicos, esa pequeña luz tiene que brillar, decía, ¿no? No es pequeña la luz que Dios nos da, es inmensa. Lo que pasa es que estamos tan envueltos y tan abrigados que no dejamos que eso brille. Y no tampoco dejamos que los frutos del Espíritu salgan para que otros puedan aprovechar y alimentarse de eso, ¿no? Bien, dejemos Efesios, está lindo, pero dejémoslo, pero estamos acá para caminar e iluminar este mundo malvado con una esperanza, con la esperanza del regreso del reino glorioso de Cristo. Y ahí sí, ahora nos molesta que estamos mezclados con los malos, y tenemos que estar mezclados con los malos para hacer luz para ellos. Pero un día vendrá el juicio de Dios y Él separará lo malo de lo bueno. Y vamos al tema de hoy. Todo esto era la introducción, ¿sabían? No, ahora falta poco. Ánimo, no desmayen. Mateo, en el capítulo 13, versículo 44, dice, hablando del reino de Dios, viene hablando del reino de Dios, un montón de parábolas. Además, el reino de los cielos es semejante. Ahora ya sabemos lo que estamos hablando cuando hablamos del reino de los cielos. ¿Cómo es ese ámbito? Ese ámbito en donde Dios reina. Ese ámbito en donde se hace su voluntad. Ese ámbito en donde nosotros, si logramos entrar ahí, tenemos vida eterna. Ese ámbito en donde tenemos todo a nuestra disposición. ¿Cómo es? El poder de la potencia de su gloria. Ese ámbito en donde podemos entrar y postrarnos y adorarle. Ese ámbito en donde venimos a traer nuestros trapos sucios y lavarnos de nuestros pecados. Ese ámbito, ese lugar, ¿viste? ¿Cómo es? Es semejante a un tesoro. ¡Caramba! ¿A qué es semejante? A un tesoro que está escondido en un campo, el cual un hombre encuentra, de casualidad, fíjense, andaba en campo ajeno el tipo, cavando, no sé qué andaba buscando, y encontró el tesoro. Y la pala, ¡pum! ¿Qué es eso? Vio el tesoro. Bueno, era su campo. Así que, justo en la esquina había un cartel que decía, se vende. Y lo volvió a tapar, lo escondió de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿No? ¿Se entiende? Ese ámbito, ese lugar, el reino de Dios, es como un tesoro, dice, que es tan impresionante que cuando lo encontramos, fíjense, él no estaba buscando el tesoro, estaba no sé haciendo qué cosa en campo ajeno. No nos enredemos en los detalles de la parábola. La idea es que el valor del reino de Dios es como un tesoro, era tal el valor que vendió todo lo que tenía. ¿Y todo lo que tenía valía lo mismo que el tesoro? No, valía lo mismo que el campo.
¿Me explico? El tesoro valía mucho más, por eso era el negocio. No era cambiar de propiedad, porque estaba más cerca del centro. Era la cosa en esto porque el tipo que el dueño del terreno no sabe que tiene este tesoro. Él puso el cartelito, se vende, yo fui, vendí todo, compré el terreno. Mi terreno valía lo mismo que el terreno del otro. Pero lo que estaba ahí adentro, mamita, dejé todo lo que tenía por Cristo. No sé qué comentaba Gabriel ayer, ¿no? A veces tenemos una canción en brasileño, él cantaba, ¿no? Que el pobre tipo tenía un catre y un bacín, y que renegaba porque se había ido de sus pagos y había abandonado todo lo que tenía, que era un catre de caña y un bacín. Era pobre el hombre este. Y a veces estamos así. Todo lo que tengo que dejar por Cristo. Todo lo que tengo que renunciar. Tengo que renunciar a mi catre de caña y a mi bacín. Por Cristo. No, no es así. Si vemos y encontramos el reino de los cielos y nos es revelado el misterio, nos va siendo revelado el misterio por la obra del Espíritu Santo, si hemos nacido de nuevo, una vez que encontramos esto, vale más que cualquier porquería que tengamos o hayamos logrado en este mundo o queremos lograr en este mundo. Vendemos todo, tiramos todo y no nos cuesta, no es que estamos diciendo, tengo que dejar, qué macana, ¿eh? No, porque yo entendí lo que vale. Fíjense la segunda parábola, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Un tipo que andaba en el negocio de las perlas. Fíjense, el anterior no buscó el tesoro, lo encontró, ¡pum!, se lo chocó. Y dijo, una vez que lo vio, nunca más lo deja. Nunca más se deja al Señor una vez que uno lo encontró. Y si uno lo quiere dejar por algo, es un sufrimiento porque uno ya conoce la verdad. Y es la vida más miserable que nos podamos imaginar. Ahora, este otro tipo sí andaba en la búsqueda. Fíjense, esta parábola la pone con un detalle distinto. El otro se la encontró, ¿vieron? Muchas veces, muchas personas se encuentran al Señor así, ¡pum! No lo buscaban y lo encontraron. Dios se le puso en el camino. Y hay otras veces que están buscando, mucha gente, encontramos, como decía papá, ¿no? El hambre de Dios buscando, y encuentra, dice, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El énfasis que Jesús pone está en el valor del reino y el hecho de que dejemos todo lo nuestro para adquirirlo, ¿no? No es que podemos comprar las cosas de Dios. El énfasis está en que dejamos todo lo nuestro porque hemos entendido de qué se trata, ¿no? Por eso Jesús dice, ojo, el que no dejare padre, madre, casas, ¿no? El que ama más a padre, madre, proyectos, hijos, casas, trabajo, bla, 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 más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? ¿Nos está castigando? No, simplemente no estamos haciendo su voluntad. No estamos aptos para que seamos trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso Jesús dice, a veces vieron que en otra parte dice, el que no aborrece a su padre, y lo dice con énfasis para que se note lo que tenemos que hacer. El que no desprecia, pero no es porque uno desprecia esto, sino porque ante la luz del significado de todo lo que Dios nos da y de su reino, eso tiene tan poco brillo que dice, no es que el que deja tirado a su padre o a su madre, porque uno de los mandamientos, el único que tiene premio es honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Lo que está diciendo Jesús es que eso es primero y todo lo demás se alinea en función de esa voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? La que se nos va revelando cuando estamos en el ámbito del reino. Cuando estamos en el culto y podemos entrar, lo que nosotros sentimos que decimos, nos imaginamos porque decimos cosas, entramos a la presencia de Dios o no sé lo que se puede imaginar usted. Estamos participando del reino, de cosas del reino, cosas que tienen que ver con... ¿Saben el privilegio que es eso? Más allá de los beneficios que nos da la fortaleza y poder acceder a la potencia de su gloria, el privilegio que otros no tienen
Y yo creo que pasa también en esta iglesia, ¿no? Que a veces tenemos mucho y no valoramos. Porque a mí me pasa que voy a predicar a otro lugar y la gente, no sé, que quiere, y nada, fue una predicación que prediqué ya la vez pasada y no cayeron estrellas, pero la gente está tan necesitada. Entonces a veces me hace pensar y decir, a veces tenemos demasiado lo que el Señor nos da, ¿no? Aprendamos a valorar. Es como decir, no importa, total, escucha la próxima. Total, escucha la próxima, después lo escucho allá. No, el Señor tiene para cada día tiene la participación nuestra en su reino. Así que, ¿qué tenemos que orar? El Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Y después, llénanos del conocimiento de tu voluntad, Señor, para que pueda caminar seguro de que en el día del juicio no sea avergonzado. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos llamaste. Nos llamaste a algo tan importante, Señor, a ser luz. Y no una luz como una vela, sino hijos de luz, engendrados de ti. Nos das tu propia esencia para que podamos andar, caminar cada día como luz en medio de un mundo tan oscuro, de tanta maldad, poder hacer que el bien resplandezca. Señor, y estamos a veces enredados en nuestras cosas, persiguiéndonos la cola, Señor, tratando de caminar como podemos cuando tenemos tu voluntad que nos guía, cuando tenemos un pastor que nos conoce y al cual nosotros hemos tenido el privilegio de conocer y escuchar su voz y seguirlo, y Él nos promete que nos va a llevar a delicados pastos, a aguas de reposo, y aunque nos toque pasar por valles de sombra y de muerte, Él estará conmigo. Cuántas cosas, Señor, y me va a fortalecer con la potencia de su gloria y de su presencia. Señor, que aprendamos a valorar este reino, que aprendamos a valorar lo que tenemos de tal forma que no nos importe dejar todo, Señor, por seguirte. Que no nos importe dejar ni el pasado, ni el presente, ni el futuro por seguir. Perdónanos, Señor, por menospreciar lo que nos has dado. Perdónanos por no darle el valor que tiene, Señor. Perdónanos por envidiar al que no te conoce. Envidiar los logros del que no te conoce. Envidiar el dinero del que no te conoce. Señor, cuando tenemos todo, porque nos has revelado las cosas, estos misterios de tu reino, Señor. Señor, que sea tu voluntad en nuestra vida. Hágase tu voluntad en nuestra vida. Que venga a nosotros tu reino, Señor. Que esta iglesia esté formada por personas que caminan, andan en el reino de Dios, haciendo tu voluntad. Es nuestro clamor, Señor. Es nuestro pedido. Amén.